Bien, buenas tardes, compañeros y compañeros. Osvaldo está levantando la mano. ¿No? ¿Me escuchan bien ahí? Así es, Luis, muy buenas tardes. Gracias, les agradezco. Pero no estoy del equipo, desde el equipo donde siempre les impartiré clases, entonces por eso que estoy probando. Pero bueno, bien, vamos a iniciar con el tema del día de hoy para continuar con la temática que estamos hablando. Ya tenemos una noción de qué es administración pública, entonces nos toca entrar a hablar ya de derecho administrativo. Para eso, pues, como siempre, empiezo a compartir mis diapositivas. Las primeras dos clases ya están compartidas en Classroom para que puedan verlas ahí. ¿Ok? Si alguien quiere revisar algo. Gracias, licenciado. Bueno, Gracias, Luis, muy amable. pueden ir ingresando algunos. Bien, empezamos con el tema. Todavía están ingresando. No permitió, por alguno de los compañeros, no permitió iniciar a grabar. Por favor, les pido que en la autorización puede ser que alguno no esté ni siquiera en la clase y solo ya esté conectado, pero por favor les pido que quienes no han dado autorización autoricen para poder grabar. Listo, ahora sí ya nos permite. Empezamos entonces a hablar un poco de derecho administrativo. Ahora sí, a empezar a entender el derecho administrativo. Bueno, el derecho administrativo se ha venido conformando o ha venido armándose, dice, es un magma, es una unión de distintos elementos que han venido a provocar el nacimiento y lo que hoy es el derecho administrativo. La clase del día de hoy, o esta primera parte, es un poquito de historia, un poquito de entendimiento histórico de nuestra realidad para entender cómo nace el derecho administrativo. Primero, tenemos que entender que los condicionantes históricos son elementos fundamentales y dentro de estos la influencia de la cultura, la organización y el derecho religioso como fuente de nuestro sistema. La Iglesia Católica, su derecho y cultura como eje vertebral de las administraciones hispanoamericanas. Ese es un elemento importante. Voy a leerlos y luego les explico a grosso modo cómo ha sido el crecimiento, el nacimiento y el crecimiento histórico para que entiendan cómo es que se unen todos estos elementos. La creación de los estados absolutos, la concentración del poder, el centralismo y la construcción de una administración del rey, la Revolución Francesa y la conceptualización singular de la división de poderes, la paulatina transformación del Estado liberal en un Estado social de derecho, con la introducción de los derechos sociales y políticos, lo que provoca un mayor intervencionismo administrativo. Esto es algo muy interesante que se los voy a explicar. La progresiva influencia de los principios y el sistema norteamericano, tanto en la configuración como en el juego pluralista de las administraciones, así como la hegemonía de los principios económicos característicos del sistema pluralista.
y la globalización, tanto en los aspectos económicos como sociales, y el régimen económico, cómo se articula. Para que vayamos armando nuestra historia. El derecho administrativo es un derecho joven, es un derecho que nace a partir de las segundas grandes guerras, pero para llegar a ese momento histórico de la segunda gran guerra, perdón, es decir, la Segunda Guerra Mundial, tenemos que comprender todo lo que sucedió históricamente para que naciera el Estado y por ende empezara el intervencionismo estatal y como tal empezara a funcionar el derecho administrativo. Para que el derecho administrativo nazca, primero tenemos que hablar de las primeras reglas de derecho que nacen con los códigos de Hammurabi en la Babilonia hace miles de años, en donde, pues a grandes rasgos, eran unas tablas, unas reglas, en donde el rey Hammurabi establecía las normas generales de conducta dentro del Estado y dentro de ellos ponía normas bastante simples, como el derecho a la posesión de la tierra, de índole comercial, como el uso de las primeras monedas, de índole de conducta, como la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, y así surgen una serie de normas en estos códigos de Hammurabi. Hammurabi era el rey. Pero conforme va cambiando, va creciendo, la influencia de la religión se va marcando en todas las formas de Estado que conocemos. Hoy por hoy todos sabemos que, si bien es cierto, tenemos mucha diferencia entre el Estado occidental o las formas de Estado que nosotros conocemos con las formas orientales o de Medio Oriente y Oriente, es decir, los árabes y el Oriente, el lejano Oriente, ¿verdad? Japón, China, etcétera, etcétera, etcétera. También es cierto que todas esas culturas han sido influenciadas por su idea, su conocimiento de la teología, de las deidades. De esa cuenta, nuestro derecho es influenciado en todo momento por el derecho romano, la Iglesia Católica, como su derecho y su cultura va uniéndose a la cultura hispanoamericana y creando figuras de derecho que posteriormente van a configurar el Estado de Derecho moderno. Voy a dejar hasta acá este primero para ir a otros y luego tendré que regresar necesariamente. Luego está la creación de los estados absolutos, que ya fue un momento que se da específicamente después de la caída del Imperio Romano y, por ejemplo, en Inglaterra, con la primera constitución, aquella de 1215, en la cual los lords, los señores feudales, le exigen al rey, le exigen al monarca que les dé ciertos derechos, que les apruebe ciertos derechos, y entonces el monarca empieza a cambiar su forma. Primero en una constitución obviamente centralista, en donde el rey es el que manda, pero luego de alguna manera dividiendo el poder en estos feudos, en estos espacios de los señores feudales, que provocan que el Estado se configure de una nueva manera, porque el monarca ya tiene que responderle a los lords. Es decir, ya no nace solamente de lo que el rey dice, sino que están estos grupos pequeños o estas áreas pequeñas que son controladas o que son dirigidas por los distintos lords. No sé si me van comprendiendo, no sé si vamos bien hacia acá. Bueno, la figura... Okay, Silly, gracias. La figura de la monarquía cambia a raíz de la Revolución Francesa, y con la Revolución Francesa nace la conceptualización singular de la división de poderes. Al surgir la división de poderes, surge de alguna manera una nueva forma de gobernar y una nueva forma de dirigir. Y entonces ya no estamos solo bajo las reglas del rey,
sino que tenemos que compartir ese poder de alguna manera con los mismos lords, con los mismos señores feudales, que ahora se convierten en senadores, ahora se convierten en parte de un parlamento y que son quienes respaldan al monarca o bien pueden incluso darle el golpe de estado y mover al monarca en algunos tipos de monarquía que existen. De esa cuenta va cambiando el sistema, va cambiando el estado. A la par de eso se van dando dos fenómenos. El primer fenómeno es la conquista primero y luego, después de varios años que son cercanos a este momento histórico de la Revolución Francesa, la emancipación o bien la independencia de los distintos estados que habían sido conquistados por España en gran parte. Ustedes saben, por Inglaterra algunos otros, por Francia posteriormente, por Portugal, pero la gran mayoría de América Latina estaba influenciada por la figura estadounidense, perdón, la figura hasta ese momento española, y en la figura española provoca que tengamos una serie o un sistema estatal similar al español, aunque dominado por los señores feudales, los primero por los españoles venidos con los conquistadores y posteriormente por los criollos, que eran los hijos de esos españoles que vivían en América y que van convirtiendo ese sistema de control o de poder en un sistema centralizado, pero muy parecido al europeo, porque obviamente España estaba bajo el control o bajo el mismo sistema de ellos y aplicaba en ciertas maneras en las grandes regiones, aplicaba la forma de Estado. Y sí, ya empiezan a surgir algunos vestigios de la dominación, perdón, de la división de poderes, aunque todos eran controlados por un virrey y todos eran nombrados por este. Eso es en América Latina. Un fenómeno que es el que nos afecta a nosotros directamente. Otro fenómeno es la primera independencia de América, que es la estadounidense, o la primera que se desarrolla en la forma en la que hizo, en donde Estados Unidos toma un control, un papel protagónico y empieza a figurar dentro del concierto internacional. Por supuesto que Estados Unidos es importantísimo de tomarlo en cuenta para nosotros porque en su momento los españoles eran quienes dirigían la política de América Latina. Hoy, posteriormente con la globalización, vemos cómo ha ido cambiando eso y cómo es que ahora se configura alrededor de dos corrientes ideológicas y que va dividiendo los países, pero bueno, todavía no he llegado a esa parte. Estoy con el tema de la emancipación de los Estados Unidos, que nos crea la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, que ustedes saben, de la Constitución estadounidense, que viene a sentar las bases de un sistema constitucional de derecho distinto, un sistema constitucional de derecho como el que tenemos ahora, y va provocando cambios, va provocando formas de desarrollarse, formas de desarrollar el trabajo de una mejor manera, ¿verdad? Una manera más ordenada en donde el Estado va teniendo una participación acorde a las circunstancias y acorde a las diversas formas, digamos, que hay dentro de su conglomerado, entre las personas que están en el Estado en ese momento.
Bueno, luego la tercera cuestión que se da, porque esta sí es a nivel internacional, es que posterior a todo esto, en los años 1800, se reconfigura todo el mundo a raíz de las grandes invasiones, intentos de conquista. Hasta esa época el mundo era bárbaro. Bárbaro en el sentido, lógicamente, de ser guerreros, de ser luchadores, de ser dominadores y de, por tanto, buscar tener el control de los otros países a partir de la dominación, a partir del control de un estado sobre otro. Esto todavía se da en el siglo XIX, pero a finales ya del mismo, ya los estados empezaron a configurarse como estados más como los conocemos ahora, repúblicas bajo la división de poderes, bajo el concierto internacional, con la Unión de Naciones que existió en su momento y que no alcanza a prosperar en una primera instancia y posteriormente nace la ONU. Todo esto provoca y posteriormente con el nacimiento de la ONU después de las dos grandes guerras, ya con la Primera Guerra Mundial tuvo una gran reconfiguración en el mundo, con la segunda se provocó ya más cambios en el andamiaje jurídico y es ahí donde nace la Constitución como la conocemos ahora, es decir, existían las constituciones, pero se perfecciona a partir de este momento, se perfecciona también la protección de los derechos de las personas, la protección constitucional, se perfecciona también los tribunales constitucionales y a raíz de ahí se empieza a respetar lo que se conoce como el Estado de Derecho, un Estado social de derecho, que es una etapa en la que algunos países consideran que han llegado, otros que están todavía en el camino. Y aunado a ello que el crecimiento de los Estados Unidos fue tan fuerte y tan exponencial que se convirtió en una figura hegemónica, provocando que con la globalización, pues todo sea conocido en todos lados y por ende los aspectos económicos como sociales y el régimen jurídico formen un punto importante en el trabajo y en el quehacer de los distintos países. Los países en realidad se configuran a ciencia cierta con la creación de la ONU porque nace una institución que les da la certeza jurídica de su existencia. Todo esto provoca que el derecho administrativo nazca y crezca en estas circunstancias, siendo un derecho muy, al día de hoy, muy interventor de toda la actividad que realiza el individuo. Nosotros, digamos, desde la Constitución tenemos derechos consagrados, pero para poderlos consagrar, la Constitución obliga, o las circunstancias obligan, necesariamente a que para poder hacer esto tengamos que vulnerar otros derechos y otras cuestiones que podrían considerarse como importantes. Lo que ha provocado que pasemos a lo que se conoce como Estado constitucional de derecho, en donde la Constitución es muy importante y el respeto a la misma provoca que el derecho administrativo se esté robusteciendo con una cantidad de leyes, se esté robusteciendo para poder abarcar todo lo que tiene que abarcar. ¿Cómo nace? Básicamente nace en estos momentos que les digo, porque el Estado quiere o necesita de alguna manera controlar y dirigir la actividad que realizan los individuos. Ya no son subalternos, ya no son esclavos, sino que son personas todos a los cuales debe de dárseles un nuevo enfoque, por lo que los estados se reconfiguran y buscan la manera de reactivar o de activar a toda la actividad de las personas
desde el mismo Estado. ¿Cómo así? El Estado se convierte en interventor porque mientras más libertades quiere dar, más debe estar vigilante de los procesos. No entiendo, me van a decir. Si está dando libertad, ¿por qué es más vigilante? ¿Por qué estar más encima de los procesos? Bueno, un ejemplo simple. Si usted tiene o quiere hacer valer su derecho a manifestar, está en toda la libertad de hacerlo. Pero si va a utilizar calles, debe necesariamente pedirle autorización al Estado para que el Estado, primero que nada, sepa y si hay alguna cuestión, lo haga saber, o en segunda instancia, para que el Estado proteja esa actividad que se está haciendo de alguna manera y por lo tanto proteja todo al individuo en todo en todos los ámbitos y en la búsqueda del bien común, provocando que el Estado esté inmiscuido en casi todas o en todas las actividades de de nuestro quehacer diario como individuos de una sociedad. ¿Dudas hasta acá? Licenciado, también la Revolución Francesa sí fue muy importante porque es el rompimiento del Estado absolutista como el rey, ¿verdad? Y entonces ahí es donde el pueblo ya empezamos a hablar de soberanía, empezamos a hablar de derechos individuales, aunque luego se coloca la burguesía como una clase muy poderosa, pero sí es un antecedente de la administración, del derecho administrativo importante. El antecedente, el detonante del derecho administrativo, por llamarlo así, es la Revolución Francesa, ¿verdad? Ese rompimiento de las monarquías, pero que luego buscaron de alguna manera mantenerse y el rompimiento total se da en las guerras, ¿verdad? En las dos grandes guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, que son las que reconfiguran el Estado moderno, nacen nuevos estados porque ya no están bajo la dominación de un monarca, sino al contrario, tienen toda la libertad de erigirse como nuevas repúblicas, como nuevas naciones y por lo tanto poderse desarrollar. Ese es un gran detonante para el nacimiento del derecho administrativo. Gracias, licenciado. La otra pregunta es, ¿en qué momento se dan la teoría de frenos y contrapesos en Guatemala? Esto ya es un poco más moderno y sobre los controles interórganos y también los controles que fueron después de estos controles, como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, o sea, ¿en qué ámbito queda eso para no perder? Vamos a ver, ahora si esta, digamos, etapa en Guatemala, en realidad tiene varios momentos también dependiendo de las circunstancias del país. Primero los criollos cuando hacen su emancipación, su propia, la independencia patria, no sabían muy bien cómo actuar y primero se anexaron a México, después se separaron, después se separa Centroamérica y pasa todo lo que ustedes ya saben. Desde esos momentos, Guatemala tiene como altibajos, como movimientos donde pasa de una situación a otra y entonces ha sido muy cambiante. El nacimiento de la separación de poderes, digamos, la separación de poderes en Guatemala prácticamente existió desde siempre, aunque en formas distintas, ¿verdad? Primero bajo la idea romana y posteriormente fueron mudando o mutando a lo que conocemos ahora, a las formas que conocemos ahora en que se desarrolla el Estado como tal y desarrolla sus actividades. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, cuando se da la independencia es un momento cumbre, también es cierto que para ese entonces quienes declararon la independencia eran en su mayoría criollos, hijos de españoles, pero ya nacidos en Guatemala, que lo que hicieron fue, como lo dice la misma, y está plasmado en el acta de independencia, en donde establecen que hay que
hay que declarar la independencia, declarémosla nosotros antes de que la declaren ellos. Es decir, antes de que el pueblo se levantara en armas, cansado de los abusos de los españoles. Cuando el Estado guatemalteco tiene un momento de libertad, deja por un lado el conservadurismo de los españoles y con Mariano Gálvez realiza la primera, el primer intento de modernizar el Estado. Por ejemplo, Mariano Gálvez busca la oralización del proceso penal y otro tipo de cosas desde los códigos de Livingston, que era un jurista estadounidense que traía una serie de códigos y de normas que podían utilizarse en Guatemala para mejorar de alguna manera el Estado de Derecho guatemalteco. Posteriormente se da una ruptura, como les comenté la vez anterior, el salto de un lado a otro, toma posesión Rafael Carrera, quien es conservador y devuelve prácticamente todos sus derechos a la iglesia y a los criollos, dándoles la posibilidad, básicamente regresando a la época de la independencia, solo que ya administrados por guatemaltecos, pero de ahí la misma idea exactamente. Posteriormente a eso, la Revolución Liberal, se dan cambios sustanciales, por decirles algo simple, en el derecho se da el cambio sustancial de la autorización del divorcio, que no existía hasta antes de eso, porque como decíamos, eran estados evidentemente cristianos, evidentemente apegados a la religión, entonces no tenían noción de ciertas cuestiones que posteriormente el Estado fue creando. Posteriormente a la Revolución Liberal, pues que el tiempo conservador que provoca estas figuras, aunque no han sido como las conocemos, pero que ya daban indicios de algunos cambios de carácter social. Hasta llegar a la Revolución de 1944, que pues sienta las bases del derecho administrativo moderno. Con la Revolución de 1944 nace el ICS, nacen instituciones muy importantes al crear el Código de Trabajo, al darle la autonomía a la Universidad de San Carlos, al reconocer el derecho al voto de las mujeres, es decir, varias cosas que por supuesto que van a afectar al Estado y que van a provocar que el Estado nuevamente entre en alguna convulsión, que fue lo que sucedió en los gobiernos militares de los años del siglo pasado, de los 60 a los 90, 36 años de conflicto, que provocaron una nueva reconfiguración del Estado a raíz de las circunstancias, provocando un sistema de partidos políticos como el que tenemos ahora, ¿verdad? Una libertad de hacer valer los derechos, no solo individuales, sino civiles y sociales, para todos los ciudadanos del país, y que le dio vida, por ejemplo, a raíz de ese primer movimiento se dieron varios otros, como por ejemplo la apertura hacia otras, ¿cómo puede ser? Vamos a ver para que vamos entendiendo el medio ambiente que en los años 70 toma auge y que el Estado crea el medio ambiente y va creando diversas instituciones para protegerlo. Esto con el objeto de lograr un Estado protector, un Estado interventor. Nosotros tenemos un Estado que está metido en todo, porque mientras más libertad queremos, más necesitamos que el Estado nos proteja. No sé si me explico. Antes no existía el delito de extorsiones, entonces el Estado no necesitábamos que el Estado fuera experto en escuchas telefónicas y todo ese tipo de cosas. Hoy lo necesitamos porque en cualquier rato nos entra una llamada y vamos a la policía y necesitamos que nos investiguen ese tipo de cosas. El
Estado ha ido evolucionando, ha ido cambiando, y en esa evolución y en ese cambio, el derecho administrativo lo ha hecho con llenándose de leyes, llenándose de documentos, que hoy por hoy nos tienen un derecho guatemalteco muy complejo, que está lleno de legislación, está lleno de normas jurídicas, que alguna norma jurídica que se encargue de unificar todas las decisiones que se han tomado. ¿Dudas hasta acá? Licenciado, entonces se podría asegurar con la historia que nos ha comentado y también incluyendo la parte de Creo Martínez Peláez, en las propias palabras de Juan Segura, que el procedimiento era muy engorroso. Se puede asegurar de que el Estado en Guatemala ha crecido de una forma desordenada y más que todo atendiendo a la necesidad que va en el momento, o si hay una situación que se planificó bien. Vamos a ver. Ha sido por etapas, ¿verdad? Ha sido por momentos. Entonces, ha dependido de las circunstancias y de lo que tanto se puede alcanzar. Por ejemplo, los primeros logros de la revolución, la autonomía universitaria, la creación del ICS, fueron en la premura y en el calor, por llamarlo así, de la victoria, de haber obtenido las primeras elecciones. ¿Sí? Ya cuando empieza a trabajar planificadamente el Estado y nace, por ejemplo, el decreto 900 y empiezan a ver el tema de las expropiaciones, quizás cambia esa circunstancia porque cambian los intereses y las formas, por lo que no es que haya sido desordenado, sino que como hemos cambiado de ideología muy seguido, hemos cortado los procesos y eso ha provocado que quizás no se finalicen los que han sido planificados con debida antelación. Steven. Bueno. Le digo una pregunta. ¿Cuál se consideraría el antecedente fundamental del derecho administrativo propiamente en Guatemala? A nivel global, estamos hablando de la Revolución Francesa, ¿verdad? En Guatemala, sí, digamos. ahora ahí voy. A nivel global, la Revolución Francesa. A raíz de la Revolución Francesa, se dan diversos movimientos que nos van llevando. En Guatemala, el primer gran detonante ha sido la independencia. Porque a partir de la independencia, como repito, el intento de los códigos de Livingston o incluso el querer mantener el status quo hizo que el Estado buscara la forma de fortalecerse. ¿Me explico? Pero no ha sido, y por eso es que si ustedes ven en la diapositiva dice que el derecho administrativo es un magma de diversos elementos. ¿Ok? ¿Alguien sabe el significado de la palabra magma? ¿No? No, licenciado. El magma, en la parte de la geología, ya el que está hablando de piedras y volcanes, pero es que ahorita les voy a explicar por qué. En la geología, es las capas que se van creando a raíz de las erupciones, de los volcanes, de los movimientos de la Tierra, y que se van pegando y van creando como nuevas, ¿me explico? Viene caliente la lava, se seca, se pone, o sea, se enfría, se pone dura, ahí quedan piedras, quedan un montón de elementos que posteriormente van a crear un nuevo ecosistema, ¿sí? Ese es un magma a grandes rasgos. Cuando lo trasladamos a lo social, es justamente eso, un montón de elementos que desordenadamente o circunstancialmente se van pegando para formar el derecho, en este caso el derecho administrativo. En la social hablamos de un cambio social. Por ejemplo, en el derecho administrativo no lo hemos alcanzado a medir.
pero las jornadas del 2015 son un elemento definitivamente muy desordenado que provocaron algo. ¿Sí? Que ha provocado, pero son elementos que se van mezclando desordenadamente, ¿me explico? Entonces, a la pregunta que hace el compañero, un detonante específico no ha habido, sino que han sido varios detonantes que van uniéndose y provocando sí o sí la reconfiguración del Estado y de las circunstancias y por lo tanto el nacimiento del derecho administrativo. Por ejemplo, la creación del ICS fue algo que hizo muy a rajatablas, muy de golpe, por la necesidad, la revolución, o el momento de la revolución de 1944, que inmediato, la revolución es en el 44 y en el 45 está el ICS. Pero se creó sin nada. Posteriormente lo toman los gobiernos militares y lo ven como es una opción viable y lo apoyan, es decir, desordenadamente, pero se van formando las instituciones. ¿Sí, María José? ¿No? No, disculpe. Sí, güey. Ok. Bien, entonces, por eso es que vamos viendo muchos fenómenos sociales. A nivel nacional, nosotros tenemos que comprender que cada cambio de etapa que hemos tenido, y las etapas en Guatemala, repito, están bien marcadas. Desde la independencia, el intento de liberalismo con Mariano Gálvez, lo vota Rafael Carrera, el conservadurismo de Rafael Carrera, lo vota posteriormente Justo Rufino Barrios, Miguel García de Granados, liberalismo nuevamente. Lo único que después pasamos otra vez al conservadurismo de Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico, lo único que ella cambia de nombre, entonces pasamos a la revolución del 44, golpe y contrarrevolución en el 45, que también reconfigura el Estado de Derecho, el Estado como tal, y por lo tanto reconfigura el derecho administrativo. La Constitución del 65 es importante, de los años 60 es importante, los gobiernos militares, el rompimiento de los gobiernos militares, que cuando digo que es un magma de cuestiones es porque, por ejemplo, quien crea el Tribunal Supremo Electoral o quien toma la idea de cómo debe ser un Tribunal Supremo Electoral es Ríos Montt. Y a Ríos Montt es una persona a la que nosotros, sobre todo los encarlistas, lo consideremos como la persona que más pensaba en la democracia, ¿verdad? Sin embargo, una decisión de él crea la institución que posteriormente va a dirigir las elecciones en la época democrática. O sea, viene a ser un pilar de esa nueva era democrática que surgió quizás sin la intención total de los militares, que eran los que dominaban en aquel momento. Es decir, han sido muchos elementos que se van mezclando hasta llegar a lo que hoy conocemos como el Estado moderno y por lo tanto el nacimiento del derecho administrativo. La globalización ha sido muy importante ahora porque nos obligan a ciertas normas de derecho administrativo en materia ambiental, en materia social, en materia científica, hasta en el fútbol. Sí, nosotros queremos participar en el concierto mundial a partir de que surge la ONU y posteriormente todas las entidades continentales. Menciono el fútbol porque el fútbol también es parte del derecho administrativo, ¿verdad? La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala es parte del Estado, por lo tanto es derecho administrativo, por lo tanto la FEDEFUT, por decirlo así, en alguna parte, también lo es. Y esta globalización y la defensa del Estado es lo que ha provocado en Guatemala, por ejemplo, una suspensión de varios años. Yo creo que en esta parte los compañeros que les gusta el fútbol me van a entender más, pero la globalización ha afectado tanto que, por ejemplo, tal vez si nos vamos a algo más directo,
hoy por hoy el presidente del consejo, o no sé exactamente cómo se llama la entidad en El Salvador, que es hermano del presidente de la República, decidió intervenir la Federación de Fútbol. Entonces ya participa la FIFA y dice, no, momento, si usted interviene, quedan suspendidos de toda actividad. Es decir, ya el derecho administrativo, incluso en algunos ámbitos, está variando, ya no solo a ser nacional, sino a estar supeditado a ciertas organizaciones y a ciertas formas internacionales. En Europa, de alguna manera, el Parlamento Europeo puede ser también un ejemplo muy grande. ¿Dudas? No, licenciado. Perdón. Entonces, tenemos claro que no podemos tener una fecha de nacimiento del derecho administrativo porque ha sido una serie de eventos desordenados que han variado a través de los años, que sí, la gran explosión del derecho administrativo surge a partir de las grandes guerras, que en Guatemala coincide con ese momento que es la revolución de 1944, muy cercano al final de la Segunda Guerra Mundial, que Guatemala ha participado en el concierto internacional desde la creación de la ONU y por tanto a los cambios en el mundo han sido fundamentales en Guatemala y así ha ido creciendo. Por ejemplo, los derechos ambientales surgen a partir de los años 60 y hoy por hoy el derecho administrativo es protector totalmente de los derechos ambientales, es decir, el derecho ambiental, el único que lo puede proteger es el Estado. Si no lo protege el Estado, como ya hemos visto, no lo puede proteger nadie, ¿verdad? Entonces, y así pasa con muchas ramas que hoy por hoy están, están dentro del derecho administrativo por este tema y esta circunstancia que tenemos que tener todos bien clara y que se las he mencionado. Mientras más nos protege el Estado, más interviene en nuestras actividades como individuos, ¿sí? Mientras más nos protege el Estado, más nos va a, a controlar. Y esa es una parte que nos cuesta mucho, ¿verdad? Sí, nosotros no queremos que haya accidentes, nosotros no queremos que ningún piloto o conductor en estado de ebriedad nos choque, pero no queremos que nos hagan prueba de alcoholemia cuando nos para la policía, ¿verdad? Es que la policía tiene que intervenir, la PMT o la PNC, como sea, dependiendo del lugar, tiene que intervenir, tiene que participar más, porque es la única forma de proteger, ¿sí? La policía no puede revisar mi vehículo, pues tu vehículo tal vez no tiene nada, pero el de la par puede tener un cargamento de droga, un cargamento de armas, qué sé yo. O sea, mientras más necesitamos nosotros que se respeten las garantías, más necesitamos la intervención del Estado para que sea el garante de que se protegen esas garantías. ¿Dudas? No, licenciado. Okay. Licenciado, y con lo que usted está hablando, por eso está la ley del orden público, la ley de emisión del pensamiento, que precisamente regula todas estas situaciones. Sí, eso es como los derechos más grandes, ¿verdad? Y si nos vamos a ejemplos más pequeños, y usted quiere manifestar, tiene que ir a la gobernación departamental a pedir autorización para manifestar y a pedir apoyo para manifestar, para que también protejan su derecho a la manifestación. ¿Me explico? O sea, el Estado debe intervenir en todos mis derechos, porque es la única forma que hay, por lo menos hasta este momento, es la única forma que hemos encontrado para que los proteja. Gracias, Vicky. ¿Alguien más? ¿No?
Bien, entonces, por razón de tiempo, no me daría chance de continuar con la siguiente, porque la siguiente diapositiva es hablar de criterios nuevamente y todo esto, entonces esa la explico en una próxima, por lo que nos quedamos hasta aquí en este momento y continuamos el día lunes. ¿Ok? Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.